Hola, hola, bienvenidos a todos. Esto es. Psique y vida. Hola, mire, ¿cómo has estado? Muy bien, Jenny. ¿Y tú? Qué bueno, mire, también muy bien, gracias. Igual espero que todos en casita estén súper bien. Bueno, el día de, híjole, les iba a decir ayer, pero tal vez sea otro día. El Estoy, 4 de septiembre. gracias. Iba a decir específicamente el 4, pero claramente, gracias. Mire, el 4 es un día muy importante porque vamos a recordar o vamos a tener presente el tema de la sexualidad, ¿no? Es un día en el cual se menciona la salud sexual y también se busca, ¿no? El promoverla. Si bien la sexualidad es algo que en teoría ya es mm, un poco más aceptado, más hablado, más mencionado. Hay más herramientas de cuidado. Sigue siendo un tema tabú, ¿no? Y es importante que nosotros también le demos como el espacio a la sexualidad para el diálogo, para las preguntas. Y es un poquito lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Tocar el tema de la sexualidad desde diferentes aspectos, obviamente, y como siempre les decimos, usualmente al final, pero hoy me voy a adelantar en cuestión de que cualquier duda o cualquier comentario pueden acercarse a nosotras, ya sea en comentarios como tal o por mensaje en nuestras redes sociales. Agradecemos a los que lo han hecho y a los que no, pues los invitamos, ¿no? Que tengan la confianza de hacerlo. Y bueno, mire, ¿por qué decidimos este tema aparte de conmemorar este día? ¿Por qué más consideras tú? Pues me parece que es un tema que en muchas ocasiones no, como bien mencionabas, no se habla y que puede llegar a representar muchos temores incluso de lo que significa el hablar de la sexualidad. Porque me parece que en muchas ocasiones estamos muy encasillados en que sexualidad es igual a tener relaciones sexuales o el coito, cuando en realidad no es así, cuando en realidad la sexualidad va, sí, desde una parte biológica, que es nuestro cuerpo, que son todos estos órganos sexuales, sea masculino, femenino, pero no solamente se queda en eso, se queda también en la orientación sexual, en, por ejemplo, las mujeres, la menstruación, se va más que nada a este diálogo con la pareja, al cómo yo me voy a estar identificando, cuál es mi orientación sexual y que en muchas ocasiones puede llegar a existir mucha confusión en lo que todo esto representa, ¿no? Y que pues vamos a estar ahondando en puntos un poco más específicos que ya si quisieran que habláramos como de algunos otros, pues también estaríamos con esta apertura de poder platicarlo y que, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a estadísticas, y esto ya lo hablo más desde mi tesis, que va más enfocado al ciclo menstrual y al SOP, este, en donde, por ejemplo, algo que a mí me impresionó, que en una encuesta, cerca del 10% de las mujeres hablaban de la menstruación o de su primera menstruación. Y esto hablando de sector salud y sector, y bueno, el círculo social, ¿no? Hablando de mamá, papá. Entonces, si empezamos desde algo tan básico que es la menstruación, ¿qué sucede al momento de tener que hablar de algo más íntimo, como serían las relaciones sexuales, ya sea con tu pareja o con alguna otra persona, ¿no? En donde en muchas ocasiones puede llegar a existir vergüenza. No sé, Jenny, tú cómo lo viviste, pero yo me acuerdo cuando pues recién inició mi ciclo menstrual, se hablaba con vergüenza e incluso era como de ni siquiera sé qué está sucediendo con mi cuerpo. Y que a partir de ahí se empiezan a meter como todos estos temas de es algo privado, es algo tuyo, es algo que no se tiene que hablar. Cuando me parece que al contrario, sino que no es que vayas a ir con el mundo, ¿no? Diciéndole, fíjate que ahorita estoy en mi periodo menstrual, fíjate que ahorita estoy ovulando. No, sino que ser, tener esa comunicación con las personas indicadas,
¿A qué me refiero? Indicadas con esas personas con las que tú te sientas en confianza y que lo puedas hablar, porque luego se vienen un montón de circunstancias y por todos estos tabús no se asiste a un médico, por ejemplo, para saber cuál sería tu método anticonceptivo, el que más se adecue a tu cuerpo. No se habla del cómo debe de ser mi menstruación, no se habla de la eyaculación precoz, porque ya van a ser en muchas ocasiones un índole de burla social. Incluso, ¿no? Desde las mujeres y estos comentarios de, ay, es que de seguro ya estás en tus días porque estás bien enojona. Y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, me parece que es importante que podamos hablar al respecto. Y qué bueno, ahorita que mencionabas, ¿no? Que vamos a ser un poquito más específicas. Evidentemente el mundo de la sexualidad es justo eso, todo un mundo, si no es que un universo, ¿no? Hay muchísimos elementos en los cuales, perdón, podríamos tratar o quedarnos por 2 horas, simplemente ahorita, ¿no? El tema de la eyaculación precoz es un tema que da para muchísimo desarrollo. El tema de la menstruación es un tema que da para muchísimo desarrollo. Pero en este video, ¿no? Como bien mencionaba ahorita, mire, vamos a enfocarnos un poquito más entonces en la sexualidad desde esta forma de cuidado o que requiere cuidado o que para tener salud sexual se requiere salud integral. Un poquito de esta perspectiva, ¿no? Que viene de lo que comentaba. Mire, por ejemplo, en cuanto a los tabús de cómo se habla, a final de cuentas, todos tenemos órganos sexuales, ¿no? Por ejemplo. Todos podemos tener temas específicos a los cuales como platicar, desarrollar, etcétera, en el ámbito sexual. Todos venimos de una relación sexual o algo similar, y digo similar en el sentido, por ejemplo, de la inseminación in vitro y tal, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver con el contexto sexual, sí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto o esto que tiene que ver? Con que es un tema que a final de cuentas nos pertenece a todos, o que todos podemos estar dentro de este tema, o que todos podemos opinar, o que todos necesitamos la información completa, ¿no? Entonces, en esta misma línea, bueno, contestando también a tu pregunta, creo yo que a mí en lo personal, en mi contexto en específico, me pasó un poquito, no sé, distinto, porque era como público y era como conocido el hecho de hablar de la menstruación y de que, ay, no te ha bajado o ay, ya te bajó, qué padre, a mí también, un poquito más por ahí, pero sí había este tema, por ejemplo, del sacar la toallita, ¿no? O sea, todos hablamos de que ya me bajó, pero la toalla es de que parece que estás traficando sustancias ilegales. Y digo, pues si estoy hablando de que ya me bajó, ¿qué tiene de raro, no? Cargar, por ejemplo, unas toallas. O sea, no tendría nada de extraño. Y que, por ejemplo, en lo personal a mí nunca me... Bueno, no, sí, en la secundaria sí era así de que nadie vea, que nadie escuche, que nadie nada, pero ya en la prepa fue así de, bro, pues, ¿qué hago, no? O sea, al final de cuentas estoy en este momento del mes, me está bajando, requiero toallas, pues me las voy a cambiar, tampoco me voy a dejar la misma. Ahora, el tema de cada cuánto se cambian, por ejemplo, puede ser un tema que tampoco se hable tanto. Y también yo podría decir muy tranquilamente, se tienen que cambiar constantemente, pero puede que alguien me diga, yo no puedo pagar tantas toallas al mes. Y digo, entre el tema del privilegio o de situaciones, contrastantes en el estado socioeconómico, ¿no? A grandes rasgos. Digo contrastantes porque algo muy normal para una persona puede ser un privilegio para otra y es importante tenerlo en cuenta. Y que digo, puede que me esté yendo del tema, pero al final de cuentas tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, si a una persona le cuesta tener acceso a las toallas femeninas, que digo, hay alternativas económicas, sí las hay, pero no sabemos el contexto, entonces, ok, se le dificulta. Tal vez se le va a dificultar también el poder investigar métodos anticonceptivos, o comprar los condones, o ir al seguro por los condones, o no sabe que existen los condones, por ejemplo, ¿no? Y específicamente ustedes, personitas que nos están viendo, tienen una ventaja, tienen acceso a Internet, porque nos están viendo en Internet. Entonces, si tenemos Internet, podemos investigar también. ¿Todas las fuentes son confiables? Pues no todas.
Entonces es necesario buscar alternativas o fuentes confiables o lugares seguros para la investigación y no únicamente basarnos en ahí se me andaba exhibiendo la edad, iba a decir Wikipedia, pero sí, al final de cuentas sí es que Wikipedia ya ni se utiliza, ahorita podemos utilizar más bien ChatGPT, ¿verdad? Pero buscar entonces alternativas, insisto, un poquito más específicas, ¿no? En cuanto a la investigación. Y que suena bellísimo el tema de mencionar que la salud es integral. Suena padrísimo, es muy real, todo se va a relacionar. Por ejemplo, la salud mental se va a relacionar con la sexual, va a tener mucho que ver también, por ejemplo, con lo nutricional, con el sistema digestivo, digo, puede ir de la mano, pero ajá, dermatológico también tiene mucho que ver. Pero también aquí hablamos otra vez de otro privilegio en el sentido de lo económico o lo caro que puede resultar el atendernos en todas estas áreas, ¿no? Y también las posibilidades, gratuitas que realmente tenemos o cómo es el acceso a la atención médica gratuita, ¿no? Pero vuelvo un poquito a lo mismo en cuestión de posibilidades que tenemos como investigar, buscar espacios, etcétera, ¿no? Y que de alguna u otra forma sí existen bastantes movimientos que se encargan de dar a conocer este tipo de información, incluso de manera gratuita. Y es que me parece que esa es la cuestión, Jenny, del cómo buscamos información, porque siempre nos vamos a Internet. ¿Por qué? Porque en Internet nadie nos ve, en Internet nadie me juzga. Entonces ahí también viene desde el qué tanta confianza tengo yo en mi contexto para poder hablar de algo tan importante y tan básico. O sea, ¿cuántas veces me he sentido en la confianza con mi pareja de hablar de mi periodo menstrual o de mi ciclo menstrual? ¿Qué tanto me siento en confianza de ir con mi médico y hablar de algo tan básico como es este, qué anticonceptivos funcionan más para mi cuerpo? Porque hay veces que podemos ir a la farmacia, ¿no? Y comprar las pastillas hormonales, pero sabemos que el impacto, a nivel hormonal y que lo hemos vivido es horrible. Y que por decir estoy teniendo este cuidado para no embarazarme, pero ¿a qué costo? Y que no, tal vez, no sé, se puede mejor irse al DIU o irse mejor al implante. O sabes que ningún hormonal te queda, te conviene más esto. Entonces, me parece que hay muchas cosas del que en muchas ocasiones podemos decir que la sexualidad está más hablada, pero me parece que también está más juzgada. Desde incluso el hecho de cuántas parejas sexuales has tenido. Entonces, me parece que todo esto es importante que nosotros también tomemos en cuenta para que desde nosotros empecemos a hablar o ver la sexualidad desde algo normal, en donde en muchas ocasiones nos asusta el tener que hablarlo, pero desde qué pensamientos viene todo esto. Porque incluso en esta parte de relación con mi pareja, sí va a incluir todo esto. ¿En qué anticonceptivos voy a utilizar? El uso del condón, incluso de algo que platicábamos, ¿no? De la sexualidad. ¿Qué tal que a mi pareja no le interese tanto en tener una relación sexual como tal? Entonces, ¿qué otras estrategias voy a empezar a emplear? Y que me parece que en muchas ocasiones se tiene esta idea de tengo una pareja, significa que tengo que tener relaciones sexuales, cuando en realidad es un pensar, ¿realmente quiero tener relaciones sexuales con esa persona? Y empezar a cuestionarme de qué manera quiero vivir mi sexualidad, tanto desde relaciones sexuales como tal,
hasta el cómo quiero vivir mi sexualidad, como mencionabas, de manera integral. Quiero meterle hormonas a mi cuerpo. ¿Qué quiero hacer yo? Y que para eso es importante saber hablarlo, porque incluso en ChatGPT, ¿no? Sí tiene mucha información, pero, ajá, eso que tanto se relaciona con mi cuerpo. Y que es cierto, la cuestión económica está fuerte y que sabemos que las toallas sanitarias son caras, que sabemos que la copa menstrual es cara, pero también me parece que es importante buscar, como bien dices, esas alternativas que vayan en pro a mi salud, porque en muchas ocasiones nos pueden dar alternativas que solamente me lleguen a afectar. Y por ejemplo, ¿no? En esta parte que mencionabas respecto a, por ejemplo, me regreso a los anticonceptivos. Recordemos que, ¿qué significa anticonceptivo? Efectivamente, métodos para no tener hijos, ¿no? Pero en la sexualidad no únicamente existen los hijos, también existen patologías de diferentes tipos. Entonces, ¿la pastilla me va a proteger? No. También es importante revisar eso, ¿no? Y de que nosotros podemos decidir conscientemente el estoy en una pareja, en una relación, perdón, y mi pareja es fiel, pero no sabemos al final de cuentas qué situaciones puede darse, ¿no? Y es importante la protección también desde esta perspectiva, y no desde el pánico, sino desde el respeto hacia ti mismo, ti misma, y el cuidado, ¿no? En esta misma línea, que pues es necesario también el utilizarlo. Digo, todos lo hacen, no, pero pues es importante como tener presente, ¿no? Este punto. Por otro lado, también en cuanto a lo que platicábamos ahorita, podemos hablar de una relación heteronormativa, hombre-mujer, relación cerrada o van básicamente únicamente ellos dos, monoparental, vaya, digo, no monoparental, perdón, hombre, mujer, insisto, lo más estereotípico que se les ocurra, ¿no? Eso garantiza, por ejemplo, que estén en en los mismos ideales. No, ¿por qué? Porque estamos hablando de que sí, una relación heteronormativa, en donde el hombre tiene tales intereses y la mujer tiene tales intereses, pero en esos intereses puede que tal vez la mujer es asexual, o tal vez el hombre es asexual, o tal vez, a alguno les guste, no sé, únicamente el coito y tal vez la otra persona requiere de estimulación previa. Situación que pasa muchísimo por la cultura del porno, por ejemplo, que relación sexual es igual a penetración y no es cierto. Relación sexual puede ser muchísimas más elementos. Puede ser la masturbación, pueden ser caricias, pueden ser juegos de roles, pueden ser conversaciones, pueden ser fotos, hay muchísimas cosas, ¿no? Dentro de. Y que todo lo anteriormente mencionado requiere también de seguridad. Ahora, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? La seguridad, digo, la diversidad sexual es todo un universo. Sí, a final de cuentas, sí. Porque, por ejemplo, dejando de lado, ahora sí, en una relación monoparental podemos decir, o bueno, una familia, vamos a hablar, una familia monoparental, ¿no? Este, ¿Qué elementos pueden existir en cuanto a lo cultural? ¿No? Si estamos hablando de que sea una relación en donde hay dos papás o dos mamás, no insisto, homoparental a final de cuentas. Puede que se juzgue, sí, puede que se juzgue, puede que se acepte, sí, también se puede aceptar, pero entra el punto de la cultura, que a través de los estereotipos hayan ciertos elementos en los cuales se pueda vulnerar. ¿Por qué menciono ahorita la familia y no únicamente la pareja? Porque en el sentido de la familia puede que tenga unos estereotipos distintos a únicamente la pareja, lo cual puede requerir que la pareja entonces tenga ciertos elementos, digamos, de mayor seguridad entre ellos mismos para formar la pareja. Ujú. Y podemos hablar, ok, estamos hablando entonces de temas específicos, pues sí, pero aplican absolutamente todo, aunque sea distinto, ¿no? Y aquí suena de pronto a trabalenguas. Pero ¿a qué nos referimos? A que estamos hablando de personas y ya, ¿sale? Así como hablábamos de una relación heteronormativa y una relación, este, ya sea una relación abierta, relación lésbica, relación homosexual, relación poliamorosa. Hablamos de vínculos y de personas que están compartiendo espacios
Y justamente, ¿no? Pueden ser vínculos sexoafectivos o únicamente afectivos o únicamente sexuales. Pero en todo esto requieres de qué? De comunicación, requieres de consentimiento, requieres de, pues, comunicación, diálogo, ¿no? Pero límites, acuerdos, y que son temas de la sexualidad que también es necesario hablar. Así como podemos platicar de que, híjole, ¿te gusta ir al cine? ¿Te gusta ir al teatro? También en temas sexuales es necesario que se mencionen, ¿no? Y si bien, como decía ahorita, miren, ¿no? No con todos o no con todo el mundo tenemos que explicarle qué nos gusta y cómo nos gusta o qué queremos o qué no queremos, pues sí con las personas involucradas, ¿no? Y que entra aquí el tema, insisto, de todos los elementos que pueden llegar a estar presentes y que puede ser abrumador de pronto, ¿no? Como pensar en todo lo que entonces la sexualidad conlleva, pero al final de cuentas es algo con lo que vivimos y en el momento de que vivimos con eso es necesario adaptarnos o acoplarnos a que es algo que está en nosotros, ¿no? No es algo externo, no es algo de que no se habla, sino es algo que está ahí. Y que lo peor, bueno, no lo peor, que 24/7 estamos hablando de sexualidad. O sea, somos personas sexuales y no sexuales destinado únicamente al coito, sino somos seres sexuales, porque nuestro cuerpo tiene un sexo, independientemente de cómo me identifique, porque tenemos todos estos órganos. Y que aquí viene lo que ya habíamos hablado en otros videos, la responsabilidad del cómo me voy a manejar en esta área, que me parece que es de lo más importante y que porque va a involucrar mi cuerpo, porque involucra mi salud, involucra todo mi ser y que también tiene un impacto en lo emocional del cómo me he vivido, del cómo me han tratado, tiene un impacto en todas las índoles, recordando que somos seres biopsicosociales. Entonces, todo va a estar interconectado y que es importante primero que seamos honestos con nosotros y como mujeres, ¿no? Si queremos empezar desde nosotras, el ir anotando el cómo me voy sintiendo yo en mi ciclo. Es que va a parecer que soy muy repetitiva en esto, ¿no? Pero incluso en el ciclo menstrual va a tener un impacto importante en el cómo me vivo yo en la vida diaria. Por ejemplo, qué tan cansada me siento y por qué no aguanto tanto algo una semana y por qué en otras sí rindo más. Entonces empezar a identificar todo esto y que también podamos tener esa confianza y que la otra persona nos genere esa confianza del poder hablar de estos temas. E incluso el varón, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando existe un grado de estrés o incluso ansiedad muy altos, va a ser muy difícil que exista una erección. Entonces, desde el poder hablarlo con el respeto, me parece que eso es otra parte, el poder respetar el cómo vive la sexualidad el otro. Y que aquí también puede venirse esta parte de la diversidad sexual, en donde en muchas ocasiones creo que nos puede resultar bastante abrumador porque no es algo a lo que estemos acostumbrados normalmente. El poder hablar de lo que representa todo esto y siempre desde el respeto, porque no sabemos de qué manera lo esté viviendo el otro o incluso, ¿no? Del cómo, qué significa eso que está viviendo el otro y que tal vez nos puede llegar a generar mucho temor, porque siempre lo nuevo genera mucho temor. Entonces, empezar con nosotros mismos y empezar a ver que la sexualidad es parte de nosotros, es parte de nuestro día a día y que pues no es algo que podamos cambiar.
e incluso esta parte del uso de métodos anticonceptivos, en donde sí es cierto, en muchas ocasiones es complejo el acceso a estos recursos, pero también desde nuestro autocuidado, buscar la forma que pues nos podamos cuidar, porque pues no estamos exentos a alguna transmisión sexual y que es importante ese cuidado, independientemente de qué tipo de pareja decida tener, de que sea solo una pareja o tener varias, una relación abierta. Entonces, el poder ser conscientes desde esta parte individual y también ser honesta con el otro de qué es lo que yo busco. Y pues ir con especialistas también, dentro de mis posibilidades, claro, hasta un médico general sabe de métodos anticonceptivos. Entonces, ver qué sería lo mejor para nosotros, ¿no? Y que a final de cuentas no volvemos a esta parte entonces de la responsabilidad de buscar alternativas. Si bien no todas las alternativas son cómodas, son sencillas, etcétera. Digo, alternativas gratuitas, por ejemplo, puede llegar a ser complicado o estar buscando campañas o estar viendo hasta cuándo me dan la cita y todo eso. Es complejo, sí lo es, pero también es o puede llegar a ser una oportunidad, ¿no? Para tratarnos, para estar al pendiente, para revisar cómo estamos e incluso, ¿no? Por ejemplo, los chequeos que son fundamentales y que no siempre se realizan por temas de miedo, inseguridad, de económico también, claramente. Todos esos tipos de detalles, ¿no? Que pueden llegar a influir. Igual, otra vez, en cuanto a la sexualidad. Y también mire, ya me estaba tardando, mire, me estaba tardando en cuestionarnos, por ejemplo, qué es lo que nosotros queremos, ¿no? En cuestión de, ok, sí, este, la gente o la sociedad o lo que sea menciona, este, no sé, que si tengo una pareja, lo que mencionaba ahorita, mire, ¿no? Tengo pareja, entonces tengo que tener relaciones sexuales con ella o con él, ¿no? Pero realmente quiero, o por qué tendría que tener relaciones sexuales con ella o con él. O para mí, ¿qué es una relación sexual? O sea, para mí, ¿qué me genera ese placer, no? No, pues por ejemplo, tenemos los mismos intereses, nos gusta lo mismo, ambos podemos, o cualquier cantidad de personas involucradas en este sentido, podemos llegar a algún acuerdo, a algún punto intermedio, podemos bla, 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 ¿no? Y si el cuestionarnos y el conocer a nosotros mismos qué es lo que nos gusta para poder también compartírselo al otro. Porque es complicado el hecho de leer mentes, ¿no? Por ejemplo, y que tal vez ni siquiera sabemos a nosotros mismos qué es lo que nos gusta a nosotros mismos, pues menos vamos a poder comunicárselo al otro, ¿no? O cómo quiero el vínculo, o cómo no quiero el vínculo, o... Sí, básicamente, ¿no? ¿Qué quiero y qué no quiero? A grandes rasgos. Y es importante entonces también conocerlo desde este otro punto de vista, ¿no? Ahora, ya platicamos, por ejemplo, ¿no? Ahorita en cuanto a temas médicos, en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas incluso de red de apoyo. Y es importante reconocerlo como tal. ¿Por qué? Porque la sexualidad, si bien es algo íntimo, sí es algo que puede involucrar a muchísimas más personas y no únicamente en cuanto a con quién yo me vinculo, sino con quién convivo, ¿no? Por ejemplo. Una pregunta muy burda, por ejemplo, mire, ¿te sentirías cómoda de ser mi amiga si yo te digo que cualquier persona que me guste la obligo a tener relaciones sexuales conmigo? Evidente, me encantó la cara de pánico. Hazle un zoom ahí, editor, porfis. Pero sí, obviamente no sería cómodo. ¿Por qué? Porque haremos una persona potencialmente peligrosa. Estoy hablando de obligar. Al hablar de obligar, estamos hablando entonces de temas, no sé si la puedo decir en YouTube, si no hay me censuras, porfis, de a final de cuentas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema de riesgo hacia la otra persona. Y también en ese sentido es importante. Y digo, obviamente no es como que podamos saber quién va a ser un violador o una violadora y quién no. Es imposible saberlo solo por verlos, pero sí en cuestión de cómo reacciona o cómo habla esta persona de la sexualidad o cómo habla de las personas que la atraen sexualmente
o qué habla respecto a la atracción, ¿no? Sexualmente hablando, insisto. ¿Cómo se desarrollan las personas, ¿no? Y que si se fijan es un tema entonces ya más social, ya ni siquiera es únicamente íntimo, privado, personas relacionadas, pues no. Y vuelve a lo mismo, ¿no? Y vamos a aparecer aquí no sé, en un bucle infinito de responsabilidad y de cuestionarnos en el sentido, ¿no? De la sexualidad y de que otra vez es algo bastante común en nuestra vida. Tal vez no lo vemos como tal, o tal vez sí, dependerá también de los contextos. Y ahorita es un poco más distintos los contextos, ¿no? No todo es de que todo es tabú o todo es súper mega abierto, y hay muchísimos puntos intermedios en esos dos elementos, pero al final de cuentas la importancia de hablar, ¿no? Y creo que yo con eso podría cerrar, como con esta importancia del diálogo en lugares seguros, de resolver las dudas que tengamos y sobre todo pensar qué dudas tenemos. Porque tal vez el dar las cosas por hecho nos hace pensar que así es y punto, pero no tiene por qué ser así. Al final de cuentas, cada quien es libre de vivir su sexualidad de la manera en que mejor le parezca o mejor lo disfrute. Y bueno, creo yo que yo con eso podría cerrar. Mire, no sé, ¿tú qué opinas ahí? ¿Qué me faltó Sí, decir? sí, me parece que es un muy buen cierre y también es el hecho de ser más conscientes del cómo me vivo con mi cuerpo y cómo se vive mi cuerpo ante diversos cambios. Y que a partir de ese autoconocimiento, el poder saber si hay algo extraño que estoy viviendo y si es necesario el poder vivir, más bien el poder ir con un especialista y que sea un especialista que también me genere esa seguridad, que sea una persona que realmente, con la que no me sienta juzgado o juzgada de qué es lo que estoy viviendo. Y pues creo que lo que dijo Jenny por dos, en donde, como siempre decimos, siempre empezar desde el autocuidado, el autoconocimiento y posterior, pues ya, empezar a cuestionarme todo esto que acabas de mencionar, ¿no? Y que, pues, iba a decir vivan su sexualidad, pero no, sí, sí vivan su sexualidad, porque ya sabemos que sexualidad no solo es esta parte del coito, sino que es más allá. Entonces, pues, desde ese respeto, desde esa honestidad con nosotros mismos, y pues creo que con eso ya podríamos cerrar, ¿no? Sí, Va. sí, coincido contigo. Y sí vivan su sexualidad Sí, de manera responsable. sí, sí, sobre todo, porque no vayan a decir, es que en el video dijeron que le diera no. O sea, sí, pero responsable. Claramente, sí. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias, Jenny, por hablar de este tema y por poder estar aquí, en donde se me fue el tiempo súper rápido y siento que no dijimos nada, pero dijimos mucho. Llega a pasar bastante cotidianamente. Y que esperamos que también les haya gustado a los que nos vieron, compartan, a quien todavía tiene tabús o quien le da miedo hablar al respecto. Y pues cualquier duda, comentario, pues ya saben en los comentarios o en nuestras redes sexuales, redes sociales. Ahora que de esa no tengo, amiga. Yo tampoco. Es que hablar tanto de sexualidad se me queda aquí a palabras. Se entiende, Ahí se le entiende. todas las redes sociales y pues nos estaríamos viendo en otro video. Tal vez Claro la que próxima sí. semana, no lo sé. Vemos, vemos, vemos. Nos vemos. Bye. Muchas gracias.